Muy buenos días, hoy es domingo 12 de julio, bienvenidos a este su espacio, Chocolate para el Alma, un espacio de reflexión para usted y para toda su familia que pretende que a través de lo que día a día el Señor nos dice en su palabra, podamos establecer y definir y decidirnos por aquellas actitudes y acciones que harían un poco mejor esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad que nos espera. Dejemos pues que sea de una vez esa palabra que nos hable hoy nuevamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza y cuando la maleza creció las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 70, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro que nosotros queremos aprender actitudes ejemplarizantes. Y hoy el Señor nos trae dos actitudes que realmente podríamos nosotros empezar a seguir y ojalá a desear que fueran parte de nosotros también, es decir, que las tuviéramos en nuestra vida. Una de ellas es la delicadeza y la segunda es la capacidad de observación. La delicadeza del Señor para darse cuenta de la situación en la que se encontraba toda esa gente que andaba detrás suyo, esa gente que lo seguía y que esperaba, obviamente, que los sanara de sus enfermedades, que los liberara de sus demonios, pero también que les diera una palabra de aliento. Y eso hacía el Señor, la delicadeza. En segundo lugar, la capacidad de observar. Ser capaz de ver cómo la tierra da sus frutos, de qué manera la semilla cae en la tierra y de qué manera, de acuerdo en el lugar que cae, esa semilla germina. ¿Y por qué? No estaba leyendo libros de biología, estaba diciendo aquello que primero observaba. Esa capacidad de observación tan importante en nuestra vida, pero que nosotros muchas veces desconocemos, ¿no? Entonces, no somos capaces vivimos con unas personas o vivimos con una persona y jamás somos capaces de observar en ella aquellas cosas que tiene y que le gustan, ¿no? Ese chiste flojo del tipo que se ha sentado con la esposa en el sofá en la cama y entonces la esposa le dice: oye, 20 años viviendo juntos y nunca me has comprado una blusa. Y le dice sarcásticamente: amor, yo no sabía que tú vendías ropa. La incapacidad para observar a los demás y darme cuenta qué puedo hacer por los otros. Pequeñas cosas y pequeños detalles pueden transformar la vida de los demás y también transformar la mía. Pero nos hace falta, adolecemos por completo de esa capacidad de observar lo que está a nuestro alrededor. Y finalmente, esa es una actitud o una pregunta que yo quisiera dejar en esta mañana y es: ¿qué tipo de tierra es mi corazón? ¿En dónde está cayendo esa palabra? ¿Es una palabra que cae y rápidamente los pajaritos vienen y se la comen? ¿O es una palabra que cae, la palabra de Dios cae en un terreno pedregoso, en un terreno poco profundo y entonces rápidamente crece, pero el sol la abraza rapidísimo y se extingue? ¿O realmente está cayendo en buena tierra, en tierra buena? El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga.
Qué importante también ese otro detalle de la observación para el Señor insistirnos en la importancia de escuchar, que es distinto a oír. Oímos, yo mientras estoy acá he oído carros pasar, he oído el murmullo del susurro del viento, pero estoy escuchándome a mí para ver qué es lo que estoy diciendo a ustedes. Ahí estoy oyendo una ambulancia, pero yo escucho otra cosa porque en lo que escucho es aquello en lo que yo pongo la atención. Entonces, ¿qué tierra es, qué clase de tierra es nuestro corazón para que penetre la semilla de Cristo, la semilla de la palabra de Jesús y yo pueda dar frutos? Importantísimo, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, ¿no? El, 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 el tipo aquel que se encontró con un amigo y le dijo, oye, tú realmente estás muy sordo. Dice, sí, 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 pero ya estoy a dieta, tranquilo. ¿Sí? No oye, no escucha. O aquel que fue también al médico y le dice, doctor, me estoy quedando medio sordo. ¿En serio? Diga 88. Y le dijo 44. Bueno, son chistes tontos, estúpidos, pero que nos reflejan esa sordera espiritual. Lo que yo quiero es que pensemos en nuestra sordera espiritual. ¿De qué manera nosotros podemos estarnos librando de esa sordera? Atendiendo con atención lo que hay a nuestro alrededor. Ojo, ojo, porque ayer ya hablamos de lo que era la religiosidad y la espiritualidad. Cuando yo voy a la iglesia y me pongo allí como una estatua y escucho, oigo la palabra de Dios, pero me cae como el agua a las gallinas, es decir, rueda de una vez, no estoy dejando que esa palabra me penetre. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Acerquémonos a ella y leámosla de pronto con otra persona y busquemos el sentido de ese pequeño versículo o de ese capítulo o de ese párrafo que leímos. Hagamos y dejemos que esa palabra nos penetre y encuentre en nosotros buena tierra. Una fórmula también antes de acercarnos a la palabra es orar al Espíritu Santo, ilumínanos e inspíranos en esta palabra una buena interpretación. Que Dios los bendiga. Recuerden que un corazón unido a Dios es un corazón vivo, un corazón separado de Él es un corazón moribundo. Un feliz domingo, que estén muy bien y Dios los bendiga.